Estamos listos hoy sábado para analizar esta semana que termina hoy y como siempre ha sido intensa y por supuesto también llena de conflictividad política. El secuestro de un equipo periodístico de América Noticias por ronderos de Cajamarca ha desatado una discusión no solo sobre la libertad de prensa y expresión en el Perú, sino también esto que llaman el derecho consuetudinario de las rondas urbanas y las rondas campesinas, cuál es el límite y la escalada de agresiones contra la prensa en lo que va del gobierno de Pedro Castillo. Por otro lado, la familia presidencial nuevamente envuelta en supuestos actos de corrupción o que contravienen la legislación vigente. El viernes, la primera dama ha comparecido ante un fiscal y ha respondido preguntas por aproximadamente 3 horas y la cuñada también será citada próximamente para responder. En esto que parece un tráfico de influencias, están apareciendo nuevos videos de sus visitas a Cajamarca para ofrecer obras y una serie de gestiones sin ser funcionaria pública y tampoco tener responsabilidad alguna en el gobierno. Por otro lado, esta semana se conoció una encuesta de CPI que nos da nuevas luces sobre la popularidad del presidente, no solo en Lima, sino también en sus bastiones, en el sur y en el centro del país. Y por otro lado, ha habido una discusión en el Congreso de la República respecto a esta nueva nomenclatura que quieren ponerle a un ministerio de los 18 que tenemos, Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. No solamente es el nombre, sino detrás de eso hay una concepción conservadora, neoconservadora. Vamos a discutir sobre eso. Y claro, también, ¿qué pasa con la mesa directiva? Ya falta muy poco para esta elección y nos aproximamos al primer año del gobierno de Pedro Castillo y por supuesto también a este famoso mensaje presidencial que los peruanos siempre esperamos. El presidente ha dicho que va a haber sorpresas, sorpresas de qué calibre, o quizá la sorpresa sea que, para hablar de teoría del complot, no llegue el propio presidente Castillo a este 28 de julio. Vamos a empezar, Valery Vázquez de Velasco, con lo primero. Tú has trabajado en América Televisión, supongo que conoces sobre todo al camarógrafo, ¿no? Y Eduardo Quispe, el reportero que desató el escándalo Zarratea, fue el que grabó por varios días o semanas las visitas surrepticias, no solo del presidente, sino de funcionarios públicos y también de personajes privados. ¿Qué piensas de este nuevo ataque, este secuestro a un equipo periodístico? Secuestro que además ha seguido de robo y de extorsión al propio medio de comunicación, ¿no? Sí, a ver, con el tema del secuestro yo creo que en realidad todas las piezas un poco que se unen en este discurso que se ha estado dando desde el Ejecutivo, desde que se inició el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Se le ha golpeado a la prensa, se le ha dicho a la prensa que es un chiste, se le ha pechado a la prensa, se ha dicho que es la derecha aliada a la prensa la que está en contra del gobierno. Y todo esto es un poco lo que yo siempre les digo, ¿no? Cuánto va calando en la sociedad. No sé si el problema serían los ronderos o si sería cualquier grupo de alguna comunidad molesta con la prensa, que en cualquier momento podría actuar así, porque de lo que se ha dicho todo el tiempo es que la prensa engaña, que la prensa miente, que la prensa no da el mensaje real de lo que se está diciendo desde la clase del pueblo, ¿no? Porque además van un poco pegadas esas dos ideas. Entonces, yo creo que el peligro se ha venido dando hace mucho tiempo. Creo que con lo que se está tratando de hacer desde el Ejecutivo con la ley Mordaza, se suma a este discurso o de alguna manera se sella más claramente lo que se está tratando de decir. Y finalmente, la respuesta silenciosa de Pedro Castillo, el hecho que los mismos ronderos hayan dicho, no, nosotros no hemos sido, pero por otro lado la prensa es prensa golpista. Yo creo que todo es un mismo discurso, ¿no? Y en realidad se ha ido montando poco a poco, más allá del profesionalismo de los chicos que han sido
secuestrados, de que Elmer haya podido rescatar un cassette, o un cassette de la época de los cassettes. Ahora son... Una memoria. La época de Ñangué. Qué antigua. Pero sí, de alguna forma, más allá de eso que se ha luchado desde el equipo, lo cierto es que hemos retrocedido décadas, ¿no? En inseguridad hasta el nivel de poder estar en un lugar donde no te escucha nadie, pedir auxilio y ese grupo haberles podido hacer un daño real, ¿no? Pero yo creo que se está dando desde el gobierno. El discurso es el mismo, el de los ronderos y el del presidente. Y no por nada es que se le ha dado el peso a los ronderos desde que él ha salido electo, ¿no? Enrique, esta Sí. animadversión que viene contra la prensa desde la campaña del año pasado Ujú. y se ha convertido en una agresión directa, ¿crees que este incidente con Cuarto Poder es lo más grave que ha pasado en estos 11 meses? Yo creo que es una cadena de situaciones, efectivamente, como dice Valery, y afortunadamente no tenemos una tragedia que lamentar. Recordemos hechos asiagos que ahora pueden sonar remotos, ¿no? Pero como Churajay, donde estamos hablando quizás de otras circunstancias, pero donde finalmente había pues una población asustada también, ¿no? Contra cualquier elemento extraño en ese momento, que allí sí terminó en una tragedia, y ahora es efectivamente lo que está pasando. Son hechos, o sea, a ver, más allá de la situación con los ronderos y que debería responder, en todo caso, ante la justicia o penalmente a quien corresponda, pero el tema adicional allí es la reacción del gobierno, la reacción del primer Aníbal Torres, no solamente el silencio de Castillo, Aníbal Torres reivindicando en este momento a las rondas, incluso contra las Fuerzas Armadas y contra la policía, lo que ya ha motivado una seguidilla de comunicados de asociaciones, ¿no? De oficiales, del propio Comando Conjunto. Realmente lo que hace de todas maneras es ir cargando las tintas sobre, hay que recordarlo, y con la presentación de la ley Mordaza, el papel de la prensa dentro de una democracia. Finalmente la prensa puede ser pesada, puede ser antipática, pero quienes motivan los escándalos, quienes se buscan de alguna manera los problemas, son los miembros del gobierno. Son los miembros del gobierno. Y realmente, más allá de asumir una posición defensiva, ¿no? Ante la prensa, que a muchos precisamente les puede sonar antipática, precisamente por este discurso, que ojo, que viene de todas partes. Acuérdense el discurso de los mermeleros, también de cierto sector político, Claro, ¿no? Van alternando esa molestia con la prensa, cuando en realidad finalmente quienes se buscan la situación son los propios actores políticos, ¿no? Al realmente incumplir y al probablemente caer en conductas delictivas. De eso estamos hablando finalmente. Se ha permitido de los mismos medios, ¿no? Que existe este desprecio. Lo que pasa es que ha llegado hasta unos niveles donde, claro, la población puede estar molesta y puede hacer uso de la fuerza, y es lo que tú dices, salvando distancias, puede haber alguna tragedia en algún momento, porque agarras a un equipo periodístico que se desplaza libremente por el país para llevar noticias, para llevar historias, para traducir lo que está sucediendo, y de pronto tú dices, no, son unos mentirosos. Es que lo ha dicho el mismo presidente, como te digo, con desprecio. Es un chiste lo que habla la prensa. ¿Qué cosas están diciendo? ¿Por qué mienten todo el rato? No, le ha dicho a un reportero, ¿usted está loco? Cuando le hizo una pregunta directa, sí, ¿no? A ver, enseña Ahora, yo... literatura, ¿no? Todo el tiempo es así, ¿no? ¿Usted ha hecho su tesis? ¿No? Es un maltrato constante. Y eso, Atacar al mensajero permanentemente. Mira, politiza. personalmente yo no recuerdo un ataque tan directo y tan grave. Más bien me recuerda a lo que hacía el MRTA y Sendero en los primeros años de su guerra. Entraban a radioemisoras de Ayacucho armados y obligaban a poner arengas subversivas, terroristas en cassettes, o atacaban la oficina de una agencia de prensa extranjera y le obligaban también a emitir sus comunicados subversivos, etcétera. Y claro, hay que ser directos, no se trató de retención, fue un secuestro, 40 personas secuestrando a 3 miembros de un equipo periodístico, reportero, camarógrafo y un chofer que había sido contratado en la zona. No fue un decomiso de sus equipos de trabajo, fue un robo, y un robo agravado porque estaban armados con machetes también. Y obviamente no ha sido pedir una rectificación, ha sido una extorsión clarísima, una coacción al propio medio de comunicación que tuvo que interrumpir su programación porque de por medio estaba la integridad física,
la vida de sus periodistas. Eso Entonces estamos hablando de una cosa gravísima desde mi punto de vista, creo yo. gravísima, gravísima. Es una amenaza completa y en realidad, claro, no se han tomado las dimensiones del asunto. La verdad es que el mensaje que ayer dieron desde el canal fue un saludo malo, iba a decir un saludo a la bandera, pero no dicen nada, no tienen ninguna fuerza. ¿Cuál es realmente? ¿Dónde estaba la denuncia? En el primer minuto tenían que haber salido diciendo, sí, salimos del lugar corriendo porque teníamos miedo, porque era de noche, pero la denuncia es lo primero y es una denuncia que se tiene que hacer una denuncia fiscal y una investigación seria. Para que los detengan en flagrancia, además, dentro de las 24 Además, horas, ¿no? y sale el Definitivamente. ministro del Interior diciendo, lo que pasa es que como el sitio era de difícil acceso, solamente pudimos rescatar a las personas y no pudimos detener. ¿Quién está exigiéndole al ministro del Interior que detenga a las personas que han causado eso? Nadie. Si hacemos una suma de las sanciones que el Código Penal vigente prevé para estos concursos de delitos, sumando los tres, nos dan 52 años. O sea, estamos hablando de delitos graves, el gravísimos. secuestro agravado va hasta cadena perpetua, ¿no? Ojo, Por supuesto. Y realmente el hecho de que la sociedad tolere situaciones como estas, y muy pertinente tu recuerdo con Sendero Luminoso y el MRTA, porque ahora mismo están circulando tweets atribuidos a miembros cercanos al gobierno que recuerdan efectivamente ese tipo de estrategias. Y yo creo que en realidad la sociedad democrática bien haría en defender el papel de la prensa en circunstancias como esta. Yo les comentaba más temprano. Sí, exactamente. Yo estaba buscando si era su Twitter, pero ese es el que he visto y es impresionante. Es un lenguaje pseudoterrorista, efectivamente. Entonces, o sea, está completamente a favor. Es como si fuese un estate quieto necesario a la prensa. Lo dice abiertamente. Ahora, ojo, yo quería hacer un brevísimo comentario, se los dije fuera de cámaras, porque es otra realidad, ¿ya? Es un sistema parlamentario, sí, pero la caída del primer ministro Boris Johnson ahora, una de las prensas más bravas del mundo debe ser la británica, ¿no? O sea, es realmente Sí, claro. una prensa agresiva, confrontacional, hay de todo, muy mordaz, ¿no? Con un sentido del humor negro cuando toca, ¿no? Pero sumamente exigente. Y mira al final cómo la argumentación de la caída de Johnson es sencillamente una seguidilla de escándalos, donde incluso se confronta no solamente el mal criterio para designar funcionarios, lo que los gringos llaman ahora sliz, que es esta suerte de desaseo, ¿no? De desprolijidad que tiene que ver, mañosería, diríamos nosotros, ¿ya? Esos son argumentos que la ciudadanía le está reclamando ahora a los funcionarios públicos. Y el señor ha caído por eso. Y gracias por supuesto, a que la prensa lo ha demostrado. Por supuesto. Su cadena y es una democracia que tolera esa prensa, por supuesto, inquisitiva cuando toca, porque realmente, finalmente, el que está, vuelvo a lo mismo, cometiendo, ¿no? La afrenta a la democracia, en ese caso es el líder político. Y eso no hay que perderlo de vista. Pero es realmente preocupante este ambiente de intolerancia que se va extendiendo efectivamente a los contrapoderes, entre otros, por supuesto, la prensa, que hacen su trabajo. Es interesante lo que ha sucedido y el ejemplo que das de Inglaterra, porque en realidad la rebelión sucede dentro del Partido Conservador y debido a lo que se descubre, y porque hay un autoanálisis, hay un mea culpa por parte del mismo partido para poder dar... 60 renuncias de dos ministros, de la economía y mi líder lo está haciendo mal y entonces lo saco porque lo está haciendo mal. Aquí nadie quiere sacar a nadie, nadie quiere perder. Todo el mundo yo quisiera saber qué dicen algunos de los ministros que eventualmente van a tener que responder por las acciones de este gobierno. Pero Carlos, al principio hablaba de la encuesta de CPI y más allá, por supuesto, de la pérdida de popularidad de Castillo en lugares donde él llegó casi con 90% en la segunda vuelta. Claro, cuando tú dices, ese 19% de dónde sale, claro, de un 30 y pico por ciento que le queda en la Sierra Centro y Sur, pero por supuesto venía del 90%, es decir, el desplome es continuado. Lima 8% a estas alturas, pero preocupa muchísimo, miren ustedes el Congreso, la desaprobación es de 86.5%, la aprobación de apenas 6.4%. Entonces, cuando hablamos de las posibilidades de este relevo constitucional que va a tener que venir, ¿qué margen tiene este Parlamento? ¿Qué margen tiene este Parlamento para eventualmente, ¿no?, instalar a un presidente o presidenta de la mesa directiva en esta situación? Y parte de esa evaluación, me parece que hace la ciudadanía, es no haber realizado el control político como lo tenía que realizar.
más allá de, por supuesto, de todos los escándalos y las responsabilidades que tocan al gobierno, y que tú tocabas ahora mismo con el tema de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer, es decir, unas causas ultraderechistas que uno dice, oye, la población no está en eso tampoco, ¿no? El Congreso también está secuestrado, el Congreso también está secuestrado por la verdad, por ciertos políticos que me parece que están completamente desencaminados. Y realmente, mira, preocupa, ese 6.4% es una cifra casi sin precedentes, incluso para los estándares de nuestro Parlamento. Lo que demuestra que están viviendo en una realidad paralela, ajena, y además con casos escandalosos de cooptación, cuando no de corrupción, ¿no? O sea, no solo los niños de Acción Popular, hemos visto que en Podemos, que en Alianza para el Progreso, es decir, ya es una guardería instalada en la Plaza Bolívar de todos los colores políticos, ¿no? Y donde hay unas negociaciones que Valerie tiene información privilegiada. Cuéntanos, ¿qué se está negociando ahí en el Congreso? A ver, yo quería decir primero que yo creo que el Congreso de la República viene con muchos años más de descrédito, ¿no? A diferencia de Pedro Castillo, que tenía un porcentaje de personas que le daban cierta esperanza y han terminado por no tener ninguna esperanza, el Congreso creo que siempre ha sido mal visto, ¿no? Es una institución impopular, ¿no? Varios años. Acá y también en el mundo, ¿no? Hay que decir. Se enroscan en temas como los que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el cambio de nombre de ministerio es algo que le viene solamente, lo debe hacer solamente el Ejecutivo, de pronto lo propone el Legislativo, y es cosa rara porque ahora se van a enroscar en la discusión y vamos a ver también qué tan cerca están los extremos, nuevamente, ¿no? Extremo izquierda, extremo derecho, pro familia, conservadores, vamos a ver cómo votan en esto y si logran, además. En el tema del Ministerio de la Mujer, es un ministerio creado en la época del fujimorismo. Vamos a ver cómo votan los fujimoristas de ahora en torno a eso, viéndose también bastante conservas, ¿no? En todo lo que es pro familia, ¿no? Con mis hijos no te metas y todo lo demás. Pero en la mesa directiva, que no sé si me salté ahí un comentario, aparentemente en el acuerdo este que se está viendo hace tiempo y discutiendo, donde Lady Camonés quedó muy mal parada por el audio que soltaron, supuestamente Salguana, vuelve a ser un poco la favorita. Parece que Richard Acuña está tomando bastante fuerza en la discusión dentro de APP y Lady Camonés termina siendo la que menos afectaría el acuerdo hasta este momento, a pesar de Acción Popular, porque Acción Popular estaría conversando con Richard Acuña para tener la primera vicepresidencia y en una supuesta vacancia quedar como presidente del Congreso de la República, y esa sería, digamos, que la posibilidad. Como te decía, más discusión del tema de la mesa directiva no sé, más pepitas así no tengo, pero lo que sí es que en el caso de la ley Mordaza no pasaría de ninguna manera, la ley de la en contra de la prensa o de las investigaciones que logren llegar desde los funcionarios a la prensa, etcétera, con más pena que antes, ¿no? Porque esa es la diferencia. Las sanciones existían, pero ahora quieren llegar a 4 años de pena, que sería ya pena privativa efectiva, ¿no? Eso parece que no colaría, y lo que sí colaría podría ser lo del Ministerio de la Mujer, pero dependiendo de cómo vote al final Fuerza Popular. La bicameralidad dicen que no llega a los votos y que ese ha sido el problema ayer. Había un tema que se tocó también aquí hace algunas semanas, que era en este cubileteo de la mesa directiva, si es que el próximo presidente o presidenta del Congreso iba a enfrentar la eventualidad de una destitución, vacancia, suspensión, y me parece que habías comentado que se movía también una corriente por la cual el próximo presidente o presidenta del Congreso no debería asumir, si se da, la presidencia de la República. Claro. Que yo creo que en realidad es algo muy lógico. Ahora que se habla tanto del caso Merino, parte de la reacción o la contrarreacción con Merino es, oye, ¿cómo es esta cosa tan vulgar de tener un señor que está dirigiendo el debate para vacar a un presidente de la República y él pasar a ser presidente? O sea, es bastante primitivo, ¿verdad? Bastante rudimentario. Entonces, es probable que efectivamente lo que a mí me han dicho también es que se está de alguna manera construyendo un enroque que tenga esa segunda parte, ¿verdad? Una condición, ¿no? Para que no necesariamente el presidente elegido ahora sea exacto. Creo que ahí la condición también sería que APP tendría que poner al final a la persona. No sé, pues cómo será en el momento, porque además muchos acuerdos pueden tener, pero en el momento de llegar ahí a la discusión de este va a ser el próximo presidente por 9 meses, y ya sabemos lo que se puede lograr en 9 meses, a ver si llegan
a cumplir esos acuerdos, ¿no? Y esas discusiones de ahora. En términos de la política peruana, una semana es mucho, 9 meses es simplemente Un interminable. siglo. Pero pasemos al Ministerio Público. La nueva fiscal de la Nación ha hecho cambios estratégicos en su institución. Ahora se ha estrenado el equipo especial que va a investigar la corrupción en el poder político, ¿no? A la cabeza de la fiscal Marita Barreto, que investigó, entre otros casos, el caso Orellana. La fiscal Cesenarro, por un lado, del equipo anticorrupción, dejará los casos que está viendo, concretamente Samir Villaverde, y por otro lado, el equipo especial liderado por el fiscal superior Vela, que tiene a su caso también investigaciones de lavado de activos, donde Carolyn López se ha acogido a la ley de colaboración también. Eventualmente van a dejar de investigar eso, porque todo va a pasar a el grupo liderado por la fiscal Barreto. ¿Cómo ven estas movidas? Porque Samir Villaverde, según su abogado Julio Rodríguez, ya tendría un pedido a su favor de libertad, precisamente elaborado por la fiscal Cesenarro, y en los próximos días se va a producir una audiencia reservada con un juez para ver si se le otorga o no este beneficio de la libertad, y ha dicho que una vez libre va a tener acceso a mucho material explosivo que apuntaría directamente al mismo presidente Castillo. ¿Cómo ven las movidas de la fiscal? Además, también ha licenciado al cuestionado, controvertido fiscal Omar Tello y lo ha devuelto a su fiscalía de origen en Lima Sur, Fiscalía de Familia, entiendo. ¿Cómo ven estas movidas? Tú. Valeria. No, bueno, a ver, no, efectivamente yo creo que la salida de Tello marca el territorio de una fiscal que sabe por dónde está caminando, ¿no? O sea, el hecho efectivamente de ir a un grupo, ¿no?, contra la corrupción en el poder político, otra vez reitera que está cumpliendo un papel. Ahora, a mí lo que todavía no me llega a calzar, y probablemente Carlos tenga mayores alcances, es por qué Villaverde todavía no accede a la colaboración eficaz. Ahí sabemos que había una colisión entre su versión y la de Carolyn López, que es alrededor de lo de Carolyn López que se han iniciado sobre todos los casos, pero claro, los audios extraordinarios vienen hasta ahorita por el lado de Samir Villaverde, que por cierto en su momento pues había hablado del fraude electoral, o sea, había muchos fuegos artificiales, pero por algo no le creen en buena parte a Villaverde, porque sigue preso. O sea, hay varios temas, ¿no? Se ha hablado con Villaverde de los 100.000 grandes, ¿no? Y eso ya como que ataba bastantes cabos. Luego lo de los pasajes que habría comprado también desde el estudio Villaverde para todos los familiares de Lilia Paredes. Estamos hablando de la hermana o el hermano y la cuñada, el hijo, el papá, parece que habría más personas y eso también se está desarrollando para el domingo en programas periodísticos. Luego tienes esta supuesta transcripción de los 50.000 grandes que sí serían de Silva para Pedro Castillo. Para Castillo. Eso también se está viendo y en general lo que dice Carla Cesenarro es que son miles de pruebas, ¿no? O lo que se ha colado desde la fiscalía en todo caso, que es un arsenal de... Yara que te mete en presa. Sí, claro. Habían dos criterios en el Ministerio Público. Uno, del equipo especial de lavado de activos, que sí le ha dado el beneficio a Carolyn López, no la ha privado de su libertad y sigue colaborando. Y el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que felizmente ya no lidera el fiscal Tello superior Tello, era que primero se pruebe lo dicho para hacerse merecedor a los beneficios, ¿no? Que finalmente lo aprueba o no un juez, ¿no? El fiscal propone. Entiendo que gran parte de lo que ha dicho Samir Villaverde también se ha corroborado. Incluso hoy se publica, o el viernes se ha publicado, que la pareja del exministro Juan Silva habría pagado un préstamo cash de 50.000 soles sin saber la procedencia de ese dinero, ¿no? Y Villaverde no solo les ha dado pasajes, sino les ha dado carros a los sobrinos. Y recuerden que en el audio que hemos escuchado de los 100 grandes, también queda claro que le había regalado varios teléfonos, smartphone, Apple, los más caros, ¿no? Y le decía, sí, yo te doy mi ID de Apple, etcétera. Queda claro que los tenía pues muy engreídos con varias dádivas y con varios regalos que además le servían a él para tener cierto control de lo que iba almacenando
y que, según su abogado, está dispuesto a mostrar a cambio de no perder su libertad. Esto puede ser un detonante, puede ser una bomba TNT que puede llegar hasta la misma cápsula presidencial en los próximos días. Vamos a ver, por eso yo decía entre broma y serio si el 28 de julio llega o no el presidente Castillo. Valerio. Ahora, lo que es increíble es que tengamos todas estas pruebas que van alrededor del presidente, de los sobrinos, de los asesores, de todas las personas, y ahora también ha entrado Jennifer Paredes, Paredes. la hermana de Lilia, también con bastantes huellas del mismo tipo, ¿no? Ahora, los pasajes que tienen que ver con el estudio Villaverde no tienen necesariamente que ver con Jennifer Paredes, pero a ver si hay ahí también un enlace, ¿no? Entre estas relaciones que tenían para las licitaciones en Chota y luego en contrataciones como la de Puente Tarata 3, ¿no? Todo regresa a vínculos con empresas constructoras, ¿no? Y digamos, este núcleo del MTC, y Silva, por supuesto, este núcleo del MTC, donde parece, siempre hay que recordarlo, un presidente de la República que mantuvo a su ministro durante prácticamente un año contra viento y marea, ¿no? Y contra docenas de cambios. Y bueno, hoy ha dicho el presidente, ¿no? Que a un hombre del campo no lo van a agarrar en actos de corrupción. En fin. Mira, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, ¿no? Claramente. Por ejemplo, en esta declaración muy comentada que ha sido el 17 de junio, hace poquito, que fue con 3 abogados a la Fiscalía de la Nación, respondió 124 preguntas, de las cuales muchas, en el fondo, se ha negado a responder porque ha respondido con una narrativa que le prepararon sus abogados. Se ha negado a levantar su secreto en las comunicaciones. Ha dicho que por recomendación de su abogado no autoriza, ¿no? Y ha mentido flagrantemente porque ha negado incluso haber visto a su sobrino después de jurar como presidente de la República, cuando han tenido muchas visitas oficialmente aceptadas y otras tantas subrepticias por la puerta 6 del Palacio de Gobierno, ¿no? Además está mintiendo. Y yo creo que tenemos que recordar que parece que esta semana es de 9 días, porque ya nos hemos pasado largamente el tiempo con todo lo que hay, ¿no? No va a ser 3x7, sino 3x9, pero bueno, podríamos seguir hablando y lo vamos a tener que dejar. Pero lo vamos a dejar. No, pero ya si nos pasamos un poquito, yo quisiera hacer un poco con lo que ha hablado Lilia Paredes, porque hoy día estuvo 3 horas y ella, yo entiendo que es muy religiosa. Dudo que haya mentido. La verdad es que me cuesta creerla, verla mintiendo. Así que sería interesante saber cuáles son esas declaraciones si no nos meten presos, claro, a ninguno de ellos. Ok. Bueno, muchísimas gracias por este 3x7. Como siempre, los esperamos el próximo sábado aquí en Caretas Podcast. Chao. Bye.